vamos a realizar un contador binario mediante flip-flops. Para esto requerimos una forma de mostrar el conteo. Para casos prácticos se utiliza un display, en este caso un display de 7 segmentos. Para eso requerimos un decodificador que decodifique un número binario y lo pase a sus correspondientes datos para poder controlar las patitas de este display de 7 segmentos y que nos muestre por medio de los LEDs el número correspondiente. De esta manera. Para que el contador funcione necesitamos que vaya cambiando de estados y eso lo logramos con los flip-flops. En este caso estos son los 74 LS76N. En específico para este contador requerimos 4 debido a que el decodificador tiene 4 posibles entradas que son las que definen el número binario que posteriormente se transforma para poder realizar la conversión al display de 7 segmentos. Para este caso el display de 7 segmentos es de ánodo común, puesto que su decodificador entonces corresponde al 74 LS47. Si fuera acá todo común, el correspondiente sería el 74 LS48, de lo contrario no funcionaría. Todos estos entonces le pasan los datos al decodificador y el decodificador los muestra por el medio del display de 7 segmentos. Aquí es donde viene lo interesante, puesto que en este apartado, en donde están los flip-flops conectados, tienen que interactuar entre ellos para poder definir los próximos estados. Y cada uno de estos estados va a ser la cuenta que va a tener. Supongamos que va a ir del 0 al 7. Entonces, estando en el estado 0, todos tendrían que estar en 0, 0, 0, 0, 0. Y el siguiente estado, en el siguiente cambio, en el siguiente pulso, en el siguiente pulso de reloj, exactamente, se realizaría un cambio a 0, 0, 0, 1. Y para el siguiente sería 0, 0, 1, 0. Y para el siguiente 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente hasta llegar al 7 y a todos los demás números. Eso es lo que hacen los flip-flops. Por lo regular estos cambios de estado se logran con pulsos de reloj que podemos utilizar con un timer 555 y cada uno de estos se conecta a cada uno de los flip-flops para que coordine los cambios de estado de la misma manera. Para este ejemplo realizaremos un contador que no sea tan lineal y que no vaya del 0 al 7, que no siga una secuencia lineal, que siga un patrón desordenado. En este caso pasaría del 0 al 7, del 7 al 3, del 3 al 8 y del 8 al 2. Esta es numeración binaria, el decodificador se encargaría de transformarlo al display de 7 segmentos correspondiente y quedaría de la siguiente forma. Pasaría del 0 al 7, del 7 al 3, del 3 al 8, del 8 al 2 y del 2 al 0 nuevamente y así se repetiría el ciclo infinitamente hasta que deje de realizarse el pulso de reloj que realiza los cambios de estado en los flip-flops. Un flip-flop internamente luce de la siguiente manera, tiene sus conexiones internas, pero a nosotros nos interesan solamente los pines externos que están aquí. Un flip-flop tiene, en pocas palabras, estas 5 patitas. Tiene algunas otras de reset y algunos otros valores, pero para estos casos solamente estudiamos estos. La salida es Q. Tiene dos salidas, Q y Q negada, que es Q y obviamente su correspondiente complemento. J es uno de los valores de entrada, K también, y CLK es el pulso de reloj, es el clock pulse, que es el que define los cambios de estado. Si nosotros estamos en un estado Q0, el siguiente estado va a ser 0 siempre y cuando J sea 0 y X sea cualquier valor. Para cuando nosotros tengamos un valor de estado Q actual 0, el siguiente valor de estado Q sería 1 cuando J sea 1, K no importa. Para cuando el estado actual de Q sea 1 y queremos que el siguiente sea 0, K tiene que estar a 1 y J no importa. Para que pasemos de 1 a 0 en los estados, K tiene que estar a 0 y J no importa. Prácticamente vemos que cuando el estado actual es 0, el que define el estado siguiente o el próximo estado es J, donde K no importa nada. Y para cuando el valor actual de Q es 1, el siguiente valor de estado lo define K. Pasemos a realizar ahora sí, una vez sabiendo la tabla de excitación o los cambios de estado que realizan los flip-flops, pasemos a realizar la tabla de verdad que va a realizar exactamente el conteo. Para nuestro ejemplo habíamos dicho que queríamos pasar de 0 a 7, de 7 a 3, de 3 a 8 y de 8 a 2. Aquí están los correspondientes valores, es decir, para cuando el estado actual sea todo esto,
Para este caso son 4 flip-flops, el flip-flop al que denominamos A, el flip-flop al que denominamos B, al que denominamos C y al que denominamos D. En el estado actual estarían así, y para el siguiente estado sería de la siguiente manera. Para cuando el estado de cada uno de estos flip-flops sea 0, el siguiente estado va a ser 7. Para cuando el estado sea 7, el siguiente va a ser 3. Para cuando el estado sea 3, el siguiente va a ser 8. Para cuando el estado actual sea 8, el siguiente va a ser 2. Y para cuando el estado actual sea 2, el siguiente va a ser 0, repitiendo el ciclo. Y se realizan ahora sí los correspondientes valores. Ponemos nuestra tabla aquí de excitación y procedemos a realizar. Por ejemplo, para A, es decir, para los valores de la patita J y K del flip-flop A, requerimos que J y K estén en 0 y K en X, es decir, en cualquiera de los valores. Esto se debe a que 0 y 0, si nos damos cuenta, el valor del estado actual 0 y queremos que pase a 0, entonces aquí en la tabla de valor nos dice 0, 0, entonces J y K es 0X. Para el siguiente comparamos igual A con el mismo A, de esta fila en este caso. 0, 0 es 0X, 0, 1 es 1X, 1, 0 es X1 y 0, 0 es 0X. Realizamos lo mismo para B, para C y para D. Y nos queda de la siguiente manera. Es fácil notar, por ejemplo, aquí, que para la patita K del flip-flop A, simplemente tenemos que establecerlo a 1 o a 5 voltios o a lo que sea, a 1 en valor lógico. También B y también el valor J de C, del flip-flop C. Son muy obvios de ver debido a que están en 1 y todos los demás no importan, entonces con 1 sería suficiente. Solo lo que nos quedaría calcular sería el valor de J para el flip-flop A, el valor de J para el flip-flop B, el valor de K para el flip-flop C y el valor de J y K para el flip-flop D. Y eso lo realizamos con mapas de Carnot. Primero tenemos que pasar, esto ya lo deben de saber, primero debemos de pasar estos valores a un mapa de Carnot. Por ejemplo, para el flip-flop A en su valor J, pasamos a tener este mapa de la siguiente manera. JA entonces sería este mapa de aquí, en donde X significa que no importa, es decir, puede tomarse como 0 o como 1, según la conveniencia, para que al final la función booleana nos quede lo más simple posible. Para este caso queda de la siguiente manera. El estado de A cambia de 0 a 1, entonces A se elimina. El estado de B no cambia, pasa de 0 a 0, por lo cual se queda como B negada. El valor de C cambia de 0 a 1, por lo cual se elimina, y el valor de D pasa de 1 a 1, es decir, no hay un cambio y se mantiene en 1, por lo cual queda como un valor positivo. Entonces nos queda B negado por D. Para el siguiente, habíamos dicho ya que K del flip-flop A era 1, entonces no es necesario hacerlo, pero sí el siguiente, que es JB, es decir, la pata B del flip-flop, la pata J, perdón, del flip-flop B. Y esta nos queda de la siguiente manera. Igual aquí, hay un cambio, no hay un cambio de A, en este caso, de A no hay ningún cambio, pasa de 0 a 0, es decir, no hay cambio, pero se mantiene en 0, por lo cual esto es negativo. En B, si hay un cambio, se elimina. Para C no hay un cambio, se mantiene en 0, por lo cual se mantiene 0 negado. Y para D si hay un cambio de 0 a 1, por lo cual se elimina. Y entonces la pata J del flip-flop B queda A negado por C negado. De la siguiente manera calculamos la pata K del flip-flop C, y esto nos da B negativo. Para J del flip-flop D nos da A negativo por C negativo, y para K del flip-flop D nos da B negativo. Los resultados finales entonces nos quedan de la siguiente manera. Para el flip-flop A, en la patita J tendríamos que conectar B negado por D, y en K 1. Para el flip-flop B tendríamos que conectar en su pata J A negado por C negado, y en Q tendríamos que conectar a 1 o a 5 voltios. Para C lo mismo, 1 en J y B negado en K. Y para D, en su patita J tendríamos que conectar B negado D, y en la pata K B negado. Al final pues realizaríamos un esquema, un diagrama, en el cual conectaríamos de la siguiente manera. El flip-flop A es este, B, C y D. Las salidas al final son estas, que se conectarían al decodificador, y el decodificador posteriormente realizaría su parte pasándola al display de 7 segmentos. Pero para este caso pues serían estas las conexiones prácticamente para realizar el contador. Si nos damos cuenta, A
es igual a un AND entre B negado y C, como aquí se mostraba. B negado y D, perdón. B negado y D. Es un AND que va a la patita J y en K se mantiene en 1. Para J del flip-flop B es A negado, C negado. Es decir, aquí, A negado por C negado. Al igual que J del D. Y ese sería pues el resultado final de realizar un contador binario de esa manera. Ese sería el diagrama. Quedaría realizar una simulación o definitivamente pasarlo a una protoboard o a una PCB en su defecto.